Parte 3. El lugar final que Basara y las otras fueron llevados fue una casa de huéspedes situada en un gran atrio. Había mucho espacio dentro de la casa, podría ser descrito como grande incluso para 6 personas, había un solo salón grande, muchas habitaciones, y la cocina ya estaba llena de muchos ingredientes lujosos, la lavandería estaba instalada con un grande lavadora y secadora operada con magia, y no había una escasez de bienes diarios en el baño, todos los artículos que eran necesarios para una vida cómoda estaban presentes. Esto es bueno, deberíamos estar bien. Por razones de seguridad, Kurumi utilizó sus espíritus para comprobar si la casa o cualquiera de los ingredientes de los alimentos eran sospechosos, pero afortunadamente no encontró ningún problema. El tamaño de la facción del señor demonio actual era mucho mayor que la facción conservadora, y eran también la facción más grande en el reino demoníaco en este momento. Como Leoart era el señor demonio que era el líder de esta facción, sacó la generosidad apropiada para darle la bienvenida a Basara y a los otros que pertenecían a la facción enemiga. Después de revisar todo, Basara y los demás se reunieron en el salón para una breve reunión, y aquí pensé que sería un poco molesto. Después de que se habló sobre sus propias dudas, Basara expresó su propia opinión. Este es el orgullo del señor demonio actual. Quiere demostrar que puede vencernos incluso sin pequeños trucos. No era solo una cuestión de reputación de Leoart, sino que también mostraba su generosidad, una de las cualidades necesarias de un rey. Sin embargo, no parecía darles generosamente la libertad de salir. Había arreglado que 2 sirvientas esperaran fuera de la casa de huéspedes. Aunque había dicho que si algo faltaba o algo que ellos necesitaban, podrían pedirlo en cualquier momento, la verdad es que estaban allí para vigilarlos. Además, sobre la base de la conversación entre Leoart y Belphegor antes, se pudo confirmar que la influencia del consejo era realmente muy poderosa. A pesar de esta situación, si fueran capaces de sacar algún truco antes de la batalla para ganar, la influencia de Leoart en la facción del señor demonio actual no sería capaz de subir más. En la actualidad, aún no estaba claro cuál era la postura de Belphegor en la batalla decisiva. El plan con el que contaba Leoart era un método para resolver la disputa entre las dos facciones, al tiempo que tenía la menor interferencia posible del Consejo, tirando así la popularidad que fácilmente se inclinaba hacia el Consejo en su lugar. Bueno, tal vez. Para él, luchar esta batalla con nosotros es probable que sea una de sus acciones para debilitar el Consejo, y originalmente habían pensado que Leoart trataba de tomar a Mio, quien heredó el poder del más fuerte señor demonio Wilbert, para que pudiera asegurar la cohesión y la influencia que debía tener como señor demonio. Sin embargo, este era solo el proceso, cuando su verdadero objetivo era el Consejo. De esta manera, realmente es una lástima. Si hubieran sabido de los objetivos de Leoart antes, podría haber aprovechado el momento en que cooperó con Takigawa para dirigirse directamente, y en una situación sin involucrar a ningún extraño, una conversación con Leoart. Tal vez podría haber sido posible para ellos luchar juntos. Después de todo, el propósito de Basara y los demás era simplemente ayudar a Mio, y quitarla de las luchas políticas del reino demoníaco. No, había estado pensando demasiado, y era imposible. El actual Leoart había decidido utilizar su victoria sobre Basara y los demás para declarar su poder absoluto e influencia tanto interna como externamente, reduciendo así la influencia del Consejo. Quizás, él realmente planeó eliminar a todo el Consejo. ¿Y hasta ahora, tenía que cooperar con ellos? Cuando Basara conoció a Mio, sus padres habían sido asesinados por Solgiar. A partir de ese momento, todo era demasiado tarde, no importa qué, era inevitable que las dos facciones chocaran. Todos los encuentros y circunstancias de cada uno se basaban en sus propias tragedias o dolores. Basara había sufrido la tragedia ocurrida hace 5 años, fue expulsado de la villa, y solo entonces pudo reunirse con Mio. Naturalmente, cuando recordaba en su mente, e imaginaba su vida lejos de toda esa tragedia y pesar, era muy simple, todo el mundo sería capaz de disfrutar de una vida feliz, de entenderse mutuamente, y desarrollar sus relaciones futuras entre sí. Sin embargo, todos los que estaban aquí solo existían en este tiempo presente. La realidad era que todos habían experimentado tragedias casi desgarradoras, se habían encontrado en su estado más doloroso, y ya no había ninguna vía de escape. Aún así, todos todavía se acercaron con las manos para tomar la mejor situación posible para ellos mismos, y antes de que lo supieran, estaban todos de pie juntos aquí. Las emociones que se habían acumulado así, aunque no estaban enteramente felices, pudieron confirmar que esto era algo que no podía ser descartado fácilmente. Por lo tanto, también debemos combinar los esfuerzos de todos para superar estas dificultades. Cuando Basara pensó en esto, se dio cuenta de que Mio lo estaba mirando silenciosamente, así que le preguntó: ¿qué pasa? Lo que esa persona dijo antes, es verdad. Mio levantó los ojos,
que estaban manchados de inquietud, y luego hizo su pregunta. Cuando Takigawa mató a Solskjaer, ¿también estabas allí? La pregunta que hizo Naruse Mio trajo silencio a la habitación. Basara y Takigawa se unieron en secreto, Mio y las demás también lo sabían. Cuando luchó contra Solskjaer, Basara pudo infiltrarse en el escondite de Solskjaer y rescatar a Sera gracias a la ayuda de Takigawa. Después, ambos explicaron esto. Además, cuando se lo explicó, Mio y las demás simplemente entendieron que ya no estarían amenazadas por Solskjaer. Basara y Sera nunca mencionaron los detalles de quién mató a Solskjaer, pero basándose en su explicación, se podría deducir que fue Takigawa o alguien que trabajaba para la facción conservadora. Por lo tanto, Mio y las demás no siguieron el asunto. Eso se debía a que, en ese momento, cuando el odio de Mio hacia Solskjaer estalló, Basara le dijo que no permitiría que las acciones de personas como Solskjaer continuaran. Eso también era lo mismo para María y Zest, así que, después de que Mio y las demás descubrieran que Solskjaer había muerto, simplemente supusieron que las cosas habían terminado. Pero, nunca se habían imaginado que Basara estuviera presente para presenciar la muerte de Solskjaer. La pregunta que Mio hizo para buscar la verdad, era también una pregunta común en las mentes de las demás. Bajo las solemnes miradas de todas las presentes, los labios de Basara formaron una línea recta. Era casi lo mismo que tomar este silencio como un reconocimiento. Poco después. Sí, eso es verdad. Basara admitió claramente la verdad que le había ocultado a Mio y las demás hasta ahora. Las tres personas que tenían la relación más profunda con Solskjaer, Mio, María y Zest, no podían dejar de jadear mientras sus cuerpos enteros temblaban. Basara, ¿por qué hiciste eso? Después de que Yuki habló por las tres personas que quedaron sin habla, Basara respondió en un tono serio. No importaba lo que hiciera, no quería que Mio se ensuciara las manos por la venganza, viviendo constantemente a la sombra de esa persona, pero, cuando se trataba de mis propios sentimientos, no podía perdonar a ese tipo. Basara apretó el puño derecho y sus ojos se oscurecieron al mirar hacia abajo. Sé que es muy egoísta de mi parte decir algo así cuando yo fui el que detuvo a Mio, sin embargo, matar a los padres de Mio y tomar a Sera como rehén, todo por poner sus manos sobre Mio y hacer que María sufriera por un largo tiempo. Al final, también negó la existencia y los esfuerzos de Zest, y quiso matarla sin pensarlo dos veces. Si le permitiera seguir viviendo, era seguro que le haría daño a la gente que me importaba de nuevo. El tono de Basara se llenó gradualmente de una sensación de fuerza. El origen de ello podría atribuirse a su ira. Absolutamente no permitiría que algo así volviera a suceder, así que cuando Takigawa y yo trabajamos juntos, puse una condición: él podría matar a Solskjaer, pero yo también tenía que estar presente, para que pudiera ver personalmente su último aliento. Basara. Descubrir la verdad hizo que Mio susurrara su nombre por sorpresa. Comprendió que Basara se preocupaba por todas, y también sabía que su voluntad era increíblemente fuerte. Hacer algo así era definitivamente por el bien de todas ellas, y no tenía otros motivos. Sin embargo, era la primera vez que había visto a Basara tan descaradamente mostrar su ira debido a sus sentimientos personales. Era el otro lado de Toho Basara que Mio y las demás no conocían. Al ver la creciente furia dentro de él, Mio sintió un rastro de miedo y, al mismo tiempo, en realidad se enojó así por nuestra culpa. Tan pronto como ella pensó eso, una sensación violenta de simpatía, la preocupación surgió de ser la que causó que Basara sintiera tal amargura, su pecho apretó brevemente, y ella era incapaz de decir cualquier cosa. Mantenerlo en secreto durante tanto tiempo, lo siento. Así, cuando vio a Basara disculparse solemnemente con su cabeza hacia abajo, Mio ya no podía contenerse. Presionó ligeramente la cabeza de Basara contra su pecho y dijo: ¿No hay necesidad de disculparse? Lo siento por hacerte soportar tantas cargas por tu cuenta. Lo que Naruse Mio quería saber, ya era suficiente. Creía que era igual para los demás. Así que Mio dijo esa frase: por favor, Basara, comencemos. Mio, pero... El deseo de Mio hizo que el Basara contra su pecho se sorprendiera al principio, de modo que preguntó de una manera un poco perpleja: ¿por qué no cenamos y tomamos un baño para eliminar nuestra fatiga de viajar, y luego volvemos? María pareció hablar por todos los presentes, cuando le dijo a Basara mientras todas lo miraban: no es necesario. Todos nuestros estados emocionales son muy altos ahora, así que no hay tiempo más adecuado que ahora. Cenar, bañarse y dormir son cosas que lentamente se pueden hacer después. Si bien nuestras emociones aún no se han establecido, debemos comenzar justo ahora. Después de escuchar lo que dijo María, Kurumi tragó saliva con el rostro teñido de un rojo intenso, porque comprendía claramente lo que María quería decir. El rostro de Mio ya se había puesto tan caliente que ella podía sentirlo por sí misma, y no solo eso, todo su cuerpo se estaba haciendo insoportablemente caliente.
Mirando alrededor, las mejillas de Yuki y Kurumi eran de un rojo brillante, y sus ojos estaban confusos. Esa era la cara de una joven que sabía cómo sería tratada a continuación. Antes de llegar a Landbull, Mio y las demás aceptaron el entrenamiento de Seera y Lucía en la ciudad Wildard para poder luchar contra el equipo de Leoard, mientras que Basara también recibió entrenamiento de Jin. Sin embargo, después de llegar a la base de la facción del señor demonio actual, los ojos del enemigo y los oídos estaban por todas partes, por lo que ya no podían probar las habilidades de los demás a la intemperie. Cada una de sus habilidades y tácticas tenían que mantenerse confidenciales, ya que no podían permitir que el lado enemigo lo supiera, pero, con el fin de derrotar a Leoard, Mio y las demás tenían algo más que podían hacer además de pelear. Debido a Basara convirtiéndose en su amo a través de un contrato, Mio, Yuki y Cest eran ahora sus sirvientas. Después de tomar prestado el poder de María como una sucubo que permitió que la lujuria y el placer aumentaran su fuerza, y después de que el elemento negro de Lucía despertara, Kurumi también podría convertir sus propios deseos y placer en fuerza. Así. Por favor, Basara. Sométenos. Cuando Basara vio a Mio con los brazos alrededor de su cintura y le rogaba con ojos húmedos, así como las expresiones de Yuki, María, Kurumi y Cest sucesivamente, comprendió sus intenciones. Cada una de ellas asintió con una expresión como la de Mio. Ya veo, entonces vengan. Después de que Basara dijo eso, con una voz suave, los pasos de Mio y de las demás parecieron quedar fascinadas por algún tipo de atracción, y lo siguieron a otra habitación. El lugar que Mio y los otros fueron llevados era el dormitorio más grande en el centro de la casa de huéspedes. Dentro de la habitación había una cama muy espaciosa. Cuando Basara llegó a la cabecera de la cama, extendió las manos para quitar la ropa de Mio. Este uniforme iba a ser usado durante la batalla decisiva, por lo que no podía ser arrugado o ensuciado. Sin embargo, Basara-san, por favor espera. Fue detenido por María. El objetivo esta vez es tener a Mio y a las demás que han prometido un contrato de amo-sirviente contigo mostrar su absoluta obediencia hacia ti aún más. Basara-san debe ordenarles, y deben obedecer esas órdenes, para que puedan demostrar su sumisión a Basara-san. Entiendo. La propuesta de la joven sucubo pareció hacer que Basara decidiera inmediatamente qué curso de acción daría los mejores resultados. Después de responder así, permitió que Mio y las demás permanecieran de pie, mientras él mismo se sentaba en la parte superior de la cama. Sáquense todo, no, sáquense todo para mí. Cuando dejó escapar esa orden, la amplificó con la fría expresión de sus ojos. Sí, la ruborizada Mio asintió, y luego procedió a desatar lentamente la cinta delante de su pecho, y quitarse su uniforme. Yuki, María, Kurumi y Cest, cada una de ellas tranquilamente, con avidez, tímidamente, y naturalmente, se quitaron la ropa. Después de que sus movimientos se detuvieron, todas llevaban solo su ropa interior. Todas llevaban lencería seductora que había sido cuidadosamente seleccionada por Seera. Debido a que Seera quería permitirles comenzar su conducta sumisa para el contrato de amo-sirviente tan pronto como entraran en la ciudad, ella las hizo ponérselos de antemano. Basara miró a las chicas que estaban allí una por una. Al darse cuenta de la mirada de Basara sobre ellas, sus cuerpos se volvieron gradualmente entumecidos y febriles, hasta que sus cuerpos enteros experimentaron la llamada sensación de vergüenza y sumisión inextricablemente ligadas. Basara aún así no pronunció una sola palabra, y sacó un frasco rojo del bolsillo del pecho de su uniforme, desenroscó la tapa y la tragó en un solo movimiento. Mio sabía lo que Basara bebía, y reflejó el movimiento de su garganta, mientras también tragaba la saliva pegajosa de la que su boca estaba llena. Lo que Basara bebía era un fuerte afrodisíaco, hecho de sucubo, que Seera había hecho para Basara solo por este momento. No solo era eficaz en Basara cuando lo bebía, también tendría un efecto poderoso en Mio y las otras a su lado. Era lo mismo que el babidol que Kurumi usó previamente, con afrodisíaco y encanto. Al mismo tiempo, demostró que pasaría mucho tiempo haciendo que Mio y las demás se sometieran completamente. De esta manera, un efecto temporal de la droga de Seera era que Mio, Yuki y Cest no tendrían sus maldiciones activadas, y en cuanto a María y Kurumi que no habían forjado un contrato como sirviente con él, también fueran capaces de cumplir sus deseos y realzar su fuerza tanto como fuera posible. Prepárense, voy a empezar. Después de declarar eso, Basara se puso de pie. Mio y las demás asintieron obedientemente mientras gradualmente se acercaban, y los 5 trabajaron juntos para quitarse la ropa que llevaban pieza por pieza. Yuki desabrochó el cinturón de Basara por detrás, Mio bajó la cremallera frontal de sus pantalones, y para entonces el afrodisíaco fuerte parecía haber entrado ya en efecto, ya que la cremallera de Basara ni siquiera podía ser bajada.
Mio-sama, ¿necesitas ayuda? Después de que se tomó los calcetines de Basara y vio a Mio luchando durante mucho tiempo, no pudo resistirse a intentar ayudar. Pero... no hay necesidad, por favor déjame hacer esto yo misma. Mio se negó a soltar la cremallera, y después de un poco de esfuerzo, finalmente fue capaz de moverla, y lentamente la bajó. Después de quitarle los pantalones, solo quedaba un par de boxers, lo que hacía aún más obvio ver qué tipo de estado estaba la parte de Basara. De ninguna manera, en comparación con antes. Es aún más feroz. Kurumi y Zest, quien una vez habían visto a Basara en este estado durante mucho tiempo, murmuraron en emoción y sorpresa. ¿Cómo podría perder con ustedes dos? Cuando Mio se apresuró a agarrar la ropa interior de Basara con las manos, fue disuadida por la joven Suku. Mio-sama, por favor espera, ser proactivo es algo bueno, pero si empiezas a ser demasiado apresurada, harás difícil continuar más tarde. Después de todo, no podemos hacer todo con Basara-san. Entonces, ¿qué debo hacer? Mio lanzó una mirada desconcertada hacia María. Bueno, desde el principio, desde el día que ustedes dos entraron en un contrato de amo sirviente, Mio-sama lo ha hecho 9 veces, así que, ¿qué tal pensar primero en esas experiencias? Hay mucho tiempo, así que puedes recordar lentamente esas experiencias pasadas, y entonces entenderás que ya eres completamente diferente a como eras entonces, y que paso a paso, has profundizado la extensión de tu sumisión. Después de que María terminó de decir eso, se subió a la cama, puso los muslos juntos para actuar como una almohada, y ella sonrió mientras lo surgía. Vengan, Basara-san, Mio-sama, por favor. Después de que Mio y Basara se miraran por un momento, ambos se sentaron en la cama. Oni-chan, soy tuya. Mio estaba encima de los pies almohada de María, y sin reservas, reveló sus pechos, después de lo cual Basara se montó sobre su abdomen. Tal vez debido al efecto del fuerte afrodisíaco y encanto, el peso de Basara sobre ella la hizo sentirse aturdida. Mientras Mio veía las grandes manos de Basara acercarse a sus amplios senos, recordó aquel día cómo se había convertido, sin quererlo, en sirvienta de Basara, cómo temía el placer que jamás había experimentado antes y cómo se resistía repetidamente con ambas manos. Pero ahora, sin importar si eran las manos de Basara, o el placer que le diera, ella ya no lo rechazó. Incluso cuando Yuki, Kurumi y Zest estaban observando desde un lado, no le importó en absoluto. Cualquier cosa, estaba dispuesta a abrazarlo, porque ella era la esclava de Touhou Basara. Y tanto su mente como su cuerpo estaban más que preparados para ello. La sensibilidad de los pechos orgullosos de Mio era simplemente incomparablemente al principio, y también se habían vuelto tan enormes que la camisa y el sujetador que llevaba en ese momento ya no encajaban. No solo sus pechos, desde la formación del contrato como sirviente esa noche, su cuerpo había sido imbuido de innumerables placeres y clímax por Basara, y cada rincón de su cuerpo se había convertido en una zona erógena. Así, tan pronto como pensó que las manos de Basara iban a tocarla, una confortable sensación de hormigueo brotó desde lo profundo de su pecho, no pudo evitar que ese par de senos obscenos temblaran, como si ya no pudiera esperar. El poderoso encanto que el Basara frente a ella la hizo sentir amplificó el efecto del afrodisíaco, haciendo que Mio, quien estaba en un estado de sueño cuando las manos de Basara alcanzaron sus pechos justo antes de eso, cerrara firmemente los ojos. Ah, 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 corazón negro. En el instante en que Basara movió las manos para empezar a amasarlas, lanzó un grito agudo que resonó por toda la habitación, el arco de su espalda tembló durante ese clímax, incluso levantando a Basara, quien estaba ahorcajada sobre ella. Por arco se refiere a cuando dobla su espalda y se levanta. Mio abrió lentamente los ojos después de estar inmersa en el placer persistente que Basara le había dado, deseando ver qué clase de forma le había exprimido sus pechos ayudándole a hacerse más sumisa. Sin embargo, después de que la niebla blanca se dispersó de su visión, Mio no podía creer lo que estaba viendo con sus propios ojos. Ella pensó que ya había amasado sus pechos muy profundamente, pero sus manos ni siquiera estaban allí. ¿Cómo podría? Se fue cortada de tan solo pensarlo XD. La aturdida Mio pensó que su dramático clímax debió haber causado que Basara aflojara las manos. Ese no es el caso, Mio-sama. María tocó sus mejillas rojas mientras una sonrisa burlona se revelaba en su rostro al revés, mientras le contaba cómo acababa de llegar al clímax. Pero por favor no te preocupes, esto es algo de lo que estar orgulloso. María acarició suavemente el rostro de Mio, y mientras el rostro de Mio estaba ruborizado de sentirse muy avergonzado, dijo: «Realmente acabaste sin siquiera ser tocada, esto demuestra claramente lo obediente que es Mio-sama Basara-san. Obediente, a Basara. De hecho,
Hoy es más conveniente que Mio-sama tome la iniciativa de elevar su nivel de lealtad a Basara-san. Además, ¿acaso olvidaste que eres la última de la línea? Sí, ¿cómo podría olvidarlo? En medio de su vaga conciencia, Mio recordó algo muy importante. En la relación de amo-sirviente entre ella y Basara, ella era realmente más baja que Yuki o Zest. En ese momento. Muy bien, entonces, Mio, vamos a empezar. Después de que Basara esperó a que Mio se tranquilizara, él le recordó en silencio. Sí, Mio asintió con una sonrisa obediente. Esta vez, Basara en realidad agarró sus pechos. Corazón negro. En un instante, Mio llegó al clímax una vez más cuando Basara se colocó encima de todo su cuerpo y silenció los gritos de placer que se escapaban de su boca con sus labios. Después, Basara continuó amasando sus pechos intensamente, causándole un clímax continuo. No mucho después de que los dos se entrelazaron en la parte superior de la cama, Mio siguió sintiendo placer constante como lo hizo en su primera noche, pero para ellos como estaban ahora, eso era solo un juego preliminar. Después de que Naruse Mio volvió a sus sentidos, se dio cuenta de que las demás ya se habían metido en la cama. Yuki estaba a cuatro patas en la cama, mientras ella se retorcía lascivamente mientras chupaba los labios de Basara. Zest se había embriagado con las axilas más vulnerables de Kurumi mientras las lamía con ruidos lascivos. Kurumi estaba sentada en la parte superior de la pierna derecha de Basara al mismo tiempo, y constantemente deslizaba sus caderas hacia adelante y hacia atrás. La boca de María estaba en el pecho derecho de Mio, chupando duramente en ello. En cuanto a Mio por sí misma, bajo las sensaciones de las acciones de María y Basara, sus dos pechos estaban sintiendo un calor sin precedentes. Frente a todos, yo actualmente, era realmente difícil de creer. Lo que estaba haciendo ahora era algo tan lamentable que no pensaría en ello normalmente. Sin embargo, ella se entregó a ello en este momento, y sin pensar en otra cosa, estaba demostrando el placer inextricable de la situación. Contrariamente a su sentido de la inmoralidad, el placer prohibido estaba trayendo temblores al cuerpo de Mio, haciendo que los últimos restos de racionalidad en su mente se derritieran. Después de llegar a este punto, no había nada que pudiera detenerlos. Oni-chan, Fuwa. Oni-chan. Debido al vigoroso placer que estaba experimentando, sus regiones húmedas estaban cada vez más calientes, causando que Mio instintivamente se contrajera y levantara sus caderas. Los jugos femeninos que se filtraban por el lado de sus bragas continuamente se derramaron en olas, mientras que la cosa dura de Basara se estaba frotando contra la sensación placentera de sus piernas, lo que impulsó la emoción de Mio a otro nivel. Mio. Yuki parecía haber oído los gritos jadeantes e intolerables de Mio por Basara, y soltó los labios de Basara. Basara entonces agarró la barbilla de Mio y tiró de su cabeza hacia él. Oni-chan, chu, chu, chu corazón negro. Para la Mio actual, ya no podía controlarse a sí misma tan pronto como vio el rostro de Basara ante sus ojos, y ella instintivamente comenzó a besarlo. Tan pronto como sus labios se pusieron en contacto unos con otros, los dos de inmediato comenzaron a envolver sus lenguas alrededor de la de cada uno al besarse. Bajo el intenso amasamiento de sus pechos, Mio sintió el placer de su lengua moverse dentro de su boca. El dulce clímax de sus dos lenguas envueltas alrededor de sí causó que el cuerpo entero de Mio temblara al llegar al clímax sobre el cuerpo de Basara, y un resplandor dorado, indicando que su relación de amo-sirviente había sido realzada, también los envolvió al mismo tiempo. Pero Mio no se detuvo todavía, se dio la vuelta para mirar a Basara mientras mantenía sus labios juntos, y se sentó en su regazo mientras seguían besándose durante un rato antes de separarse lentamente. Una hilera de saliva pegajosa lasciva se estiró entre los dos, y luego se desconectó y se dejó caer, como si estuviera en trance, y al mismo tiempo que sintió que sus emociones se volvían profundas, Mio miró a Basara quien estaba delante de ella, y Basara también le devolvió una sonrisa suave a su mirada. Sin embargo, hoy no terminaría después de mejorar solo a Mio. Sigamos. Después de eso Mio y las demás asintieron naturalmente a Basara. La verdadera sesión de amor entre esas 6 personas finalmente comenzó. Todo el mundo se entregó plenamente de esa manera, inmersiéndose en su fiesta más larga, más intensa y más caliente sensual hasta el momento. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.